¿Querés empezar con tu propio negocio, pero no sabes por dónde arrancar? Quédate. Hoy te voy a dar los pasos esenciales a seguir para emprender en este 2025. El éxito empieza en la mente. Como dijo Tony Robbins, el 80% es mentalidad y el 20% estrategia. ¿Pero qué significa esto? Que lo que pensás sobre vos mismo define el camino que vas a recorrer. Si crees que no podés, ya perdiste. Pero si crees en tus capacidades, las oportunidades comienzan a aparecer. El emprender no es un camino fácil y hay muchas dificultades en el camino. Pero cuando la mentalidad es correcta, esas dificultades se convierten en lecciones. No se trata de tener todo resuelto desde el comienzo, sino de dar el primer paso con seguridad. El primer paso es el más importante y muchas veces es el que más cuesta, porque estamos llenos de miedos. Pero si no tomas acción, el éxito no va a llegar solo. Visualiza lo que querés lograr. En tu mente tenés que saber que vas a superar los desafíos y que tenés lo que se necesita para dar un paso adelante, incluso cuando las cosas no vayan como lo esperabas. La mentalidad positiva no solo te ayuda a superar los desafíos, sino que también atrae las oportunidades correctas. Además, acá hay algo que quiero agregar. En el comienzo de un proyecto, no tenés que siquiera tener el tiempo para ocuparlo en miedos, porque esto es una preocupación, y vos no tenés que estar preocupándote, sino ocupándote. Y ojo, esto tampoco quita que no ocurran situaciones complejas y difíciles de resolver, pero a estas tenés que tomarlas como aprendizajes, porque son las que en definitiva te convierten en un experto en una materia. Para arrancar bien, primero tenés que encontrar un buen mercado. No se trata solamente de tener una idea genial, sino que también hay que ver si esa idea genial resuelve un problema real del mercado. ¿Cómo te das cuenta si encontraste un buen mercado? Si la idea resuelve un problema real. Investiga, habla con potenciales clientes o busca un nicho desatendido. Y sobre todo, pregúntate, ¿hay personas dispuestas a pagar una solución sobre este problema? Si la respuesta es sí, ahí tenés un mercado interesante. Y ahora vamos con un cable a tierra, que es entender que no puedes ser bueno en todo. Y está bien, la clave es aprender lo básico y delegar cuando sea necesario. Si hay algo que te limita, busca un mentor o encontrar un socio complementario. Lo importante es no frenar por lo que aún no sabes. Tus contactos pueden ser tu mayor activo, pero no se trata solo de sumar números, sino de establecer relaciones reales. El networking no es solamente una cuestión de hacer amigos en un mundo empresarial, sino de generar conexiones genuinas que puedan ayudarse en el camino. ¿Y cómo encuentro estos contactos? Participando en eventos, ya sean presenciales o virtuales. Hoy en día el mundo está más conectado que nunca. Estás solo a un clic de distancia de conocer a un próximo socio. Pero también tenés que entender que no se trata solo de tomar, sino de ofrecer primero. Sé útil, compartir tus conocimientos y vas a ver cómo las relaciones crecen de manera orgánica. El networking es una herramienta poderosa, pero no lo veas como una transacción. Si construís relaciones genuinas, las oportunidades van a aparecer de manera natural. Estas colaboraciones pueden ser el motor que impulse tu negocio. Y lo más importante de todo es que no esperes a que todo esté perfecto. Nunca va a existir esa situación ideal. El camino del emprendedor está lleno de incertidumbres. Y eso es parte del juego. Lo que importa es empezar y aprender en el proceso. Cada error es una oportunidad para mejorar. No te frenes por las dudas o por el miedo al fracaso. Pensá que si no tomas acción hoy, vas a seguir posponiendo tu sueño. No tenés nada que perder y mucho por ganar. Cada paso que des, por pequeño que parezca, te acerca más a tu próximo objetivo. Ya sea haciendo mejor tu trabajo actual, ya sea intentando desarrollar nuevas habilidades. Tenés que estar preparado para cuando esa situación ocurra, estar listo y poder tomar ventaja de ello. Si te sirvió este contenido, hacémelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.